Hoy traigo un dibujo a bolígrafo para variar, pero esta vez, no sé, hay algo diferente. Le noto algo distinto. ¿Qué puede ser? ¿Hoy? ¡Ay! ¡Ahí va! Un dibujo a boli. ¿Pero es un dibujo digital? Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Pues sí, este dibujo está hecho con boli en una tablet, pero no con este boli. Así me cargo la pantalla, sino con este otro. Mira cómo mola. Es un dibujo digital, así que no pasa nada por haber hecho esto, porque hago así, tac, tac, uy. Espera, así. Y desaparece lo que acabo de hacer. ¿Quieres ver cómo se dibuja con boli en un iPad Pro? Pues quédate a ver el vídeo y lo descubrirás. Lo primero que hago es colocar mi herramienta de trabajo en la mesa y desbloquearla con el desbloqueo facial. ¡Sorpresa! Abro la aplicación Procreate y dentro de esta un nuevo lienzo del tamaño de la pantalla. Despliego el menú de los pinceles y selecciono el pincel Bic Cristal Ballpoint Pen 2 que me lo descargué hace tiempo. Y hago algunas pruebas. Como ves, escribe muy parecido al bolígrafo. Por otra parte, se puede mover fácilmente el lienzo y hacer zoom libremente. Para borrar no hay más que tocar la pantalla con dos dedos y esto deshace el último trazo realizado. Mira tú qué bien. Eso sí, es importante ponerse guante para tablet, de los que tienen únicamente los dedos anular y meñique, que son los que están en contacto con la pantalla para que ésta no los note y no modifiques el dibujo sin querer. ¡Qué pasada!, ¿no? También se puede borrar fácilmente con la herramienta de goma, a la que le puedes modificar además el tipo de pincel, la opacidad y el grosor. Otra cosa que puedes hacer es modificar fácilmente el color. Vamos a ver qué tal se ve el boli rojo y cómo quedaría en verde y en negro. Hoy me quedo con el boli azul, ya que quería ver si podía hacer un dibujo digital similar a los que suelo hacer habitualmente. Oye, pues ¿por qué no? Y quería hacerlo de la manera más parecida a lo tradicional. Para cogerle la soltura al pincel o boli digital, pruebo a hacer un mechón de pelo para ver si funciona bien el brillo, si soy capaz de darle la oscuridad y el degradado necesarios. Lo cierto es que es impactante lo que se consigue. Realmente la sensación es muy parecida a lo que suelo sentir cuando dibujo con boli. Y tiene de bueno que puedo mover fácilmente el lienzo para colocármelo de manera que pueda hacer los movimientos más cómodos. Y otra maravilla es que puedes aplicar el brillo después, de modo que no hace falta que interrumpas el trazo, sino que borras a posteriori. ¡Fantástico! Esto sí que es un claro sobre oscuro genial. ¡Qué maravilla! Después de las pruebas voy a empezar con el retrato. Otra cosa buena que tiene esta aplicación es que puedes insertar la imagen de referencia en el mismo lienzo, de modo que tienes en todo momento la imagen al lado para dibujar cómodamente. Esta vez no voy a hacer cuadrícula, porque con el Procreate puedes recortar y modificar fácilmente partes de la cara, así que voy a intentar hacerlo directamente a ojo. Vamos a darle una oportunidad. Coloco las primeras formas de manera muy esquemática y, como te comentaba, es muy sencillo seleccionar un área determinada de la cara y agrandarla, disminuirla o moverla, por lo que es más fácil corregir las proporciones si algo no encaja. Una vez terminado el boceto, lo agrando hasta que queda encajado en el tamaño del lienzo y me pongo a detallar las facciones. Empiezo por los ojos y para ello agrando tanto el lienzo como la propia referencia. Me parece una maravilla poder agrandar el lienzo en determinados espacios que son muy pequeños, como por ejemplo el iris, para poder sombrear mucho más cómodamente y además colocarme el lápiz para que me encaje bien el movimiento del brazo. Es cierto que el grosor del pincel también aumenta cuando aumentas el tamaño del lienzo, pero sigue siendo más cómodo para sombrear. En otros momentos, por ejemplo, cuando haya que sombrear una superficie muy grande, seguro que me viene mejor disminuir el lienzo para no tener que hacer líneas tan grandes, así que poder jugar con el zoom es una ventaja. Sé que para la tablet hay pinceles que serían mucho más efectivos, que rellenarían la superficie de forma más rápida y eficaz, pero quería probar especialmente este tipo de dibujo más parecido al tradicional. Así lo hago yo, amigo. Ver si el dibujo a Bic en digital se parece a los que suelo hacer, y de momento la respuesta es que sí. Algún día probaré opciones diferentes que tiene la tablet, que son muchísimas, porque además de que tiene 1000 pinceles, a cada pincel le puedes hacer un montón de modificaciones, como el grosor de la punta, el ahusamiento y muchas cosas más que no sé ni explicar. Como suelo hacer habitualmente, hago primero los ojos, la boca y la nariz, y después sombreo la piel mediante un entramado de líneas muy finitas. Lo bueno es que al modificar la posición de la referencia y el lienzo resulta mucho más fácil comprender el propio sombreado. Por ejemplo, para hacer la nariz, tuerzo tanto la referencia como el lienzo, como que la nariz de repente deja de ser una nariz porque ahora ya son solo unas sombras perpendiculares, verticales o como sean. Pues así es. Una vez terminadas las facciones principales, me pongo con el pelo. Otra cosa buena que tiene esta aplicación es que se puede trabajar por capas, de modo que lo que hagas en una capa no afecta a lo que hagas en las demás. Y otra cosa genial es que el vídeo del proceso del dibujo se queda grabado en la propia tablet. Así que ahora quiero hacer un zoom para entrar directamente en el propio proceso de dibujo, como si mis manos no existieran, como si se estuviera dibujando solo. Trabajo el pelo en una capa aparte para que no me molesten el resto de elementos. Y no importa que los dedos estén por encima, porque luego se pueden borrar. Prefiero hacer el trazo de manera continua y después ya borraré la zona del dedo. El acabado del pelo está muy logrado. Lo cierto es que realmente parece hecho con boli. Después del pelo me pongo con la mano a rellenar la piel, de la misma forma que lo haría en un papel, con muchas líneas muy finitas, paralelas, perpendiculares y oblicuas, siempre partiendo
yendo del oscuro hacia la luz. Creo que estoy consiguiendo un acabado muy similar a los dibujos de siempre y eso me encanta. Igual hasta se aprecia más la técnica que utilizo para sombrear. Espero que sí, ya me dirás si se ve mejor. Sí, por favor. Otra cosa maravillosa, qué de cosas maravillosas le estoy viendo a la tablet. Aunque hay que reconocer que le falta la más importante. Tener el dibujo en la mano, palpar la tinta, las dobleces, los surcos del papel, las bolitas de tinta. No te preocupes, mi querido boli, no te voy a abandonar. Seguiré dibujando contigo. Pero hay que reconocer que se le ocurra mucho. Las cosas como son. Otra cosa muy beneficiosa es que en según qué zonas del dibujo a veces hay muy poco espacio para sombrear, como por ejemplo en este caso en los dedos. Pues aquí puedo salirme tranquilamente, hacer las líneas más continuas desde fuera del dedo y después borrar sin preocuparme lo que sobra. Terminada la mano, me pongo con la piel de la cara. Esta es la parte que más me cuesta, porque es una superficie bastante grande en la que tengo que hacer muchas rayitas para conseguir el entramado de líneas que conforman la textura de la piel. Aquí es donde me viene bien lo que te decía antes, en coger el lienzo para que la superficie a rellenar sea menor y que tenga que hacer movimientos menos amplios con el brazo. Aquí le bajo la opacidad al pincel, al Boli Bic digital mejor dicho, de modo que las líneas queden muy finitas aunque me pase apretando. Y trabajo como siempre, con el mismo entramado de líneas y sombreados. Aprovechándome de la comodidad del zoom y de mover el lienzo, voy poco a poco sombreando toda la piel. En las zonas más oscuras aprieto más. Es increíble la sensibilidad que tiene este lápiz. Se nota mucha diferencia de opacidad aplicándole distinta presión, además de que tienes la opción de modificar la opacidad del propio pincel, pero combinando ambas posibilidades se pueden conseguir tonos muy distintos de azul, que le dan mucha riqueza al dibujo. Terminado el dibujo, el Procreate te da muchas opciones para jugar, y eso que yo no conozco ni una milésima parte. Existe la máscara de recorte, que te permite que las modificaciones que hagas en una capa afecten únicamente a lo que hay debajo dibujado. Es decir, que si aplico una máscara de recorte y paso un pincel rojo por encima, únicamente va a pintar el boli azul de la capa de abajo. De esta forma puedo ver cómo quedaría el dibujo en rojo, verde o negro, por ejemplo. Hacer incluso combinaciones de color, como por ejemplo poner únicamente el ojo en rojo, o darle algunos brillos rojos al pelo, o ver qué tal le quedarían unas mechitas verdes. ¡Hala, alegría! Las posibilidades son infinitas, y todo sin estropear ni un poquito tu dibujo original. Te permite jugar libremente sin miedo a equivocarte o a estropear tu obra. Quería probar también hacerle algo en la camiseta, como si fuera una pincelada o un brochazo. Para ello, como te decía antes, trabajar por capas te da la opción de jugar con elementos sin estropear el dibujo. Hago diferentes pruebas de pinceles y colores y finalmente me quedo con el efecto de brochazo en negro. Pero realmente, aunque dé el dibujo por terminado, este dibujo no termina nunca, porque en cualquier momento puedo volver y borrarlo o probar con otro color u otro pincel o lo que sea. En fin, creo que el Procreate y este pincel maravilloso tienen posibilidades infinitas que me gustaría ir probando y descubriendo. Y ahora te dejo con el resultado final, a ver qué te parece. Pues este ha sido el resultado final. A ver, tengo que tener cuidado con las luces. Estoy muy contenta con el resultado porque creo que he conseguido bastante que sea lo más parecido al boli. Si te fijas de cerca, la textura es que parece que está hecha completamente en boli, es una pasada. La sensación que tenía con el boli digital para dibujar también era muy similar a lo que siento con un boli, con la diferencia que, claro, te lo puedes colocar muy cómodamente. Si tienes que sombrear, por ejemplo, esta zona tan pequeñita, le puedes hacer un zoom, colocártelo como te venga más cómodo, etcétera, etcétera. Lo que pasa que sí que es cierto que luego a mí me gusta tenerlo en papel, o sea, tener el dibujo en la mano, y en eso pues siempre va a ganar el papel. Ya me dirás lo que te ha parecido el dibujo digital. He intentado que fuese de la manera más tradicional posible. Sí que me gustaría probar un poco otro tipo de pinceles y otro tipo de trabajos en digital, pero bueno, quería que esta fuese mi primera aproximación, de hacerlo de una manera pues más parecida a lo que suelo hacer habitualmente y poco a poco ir explorando todas las posibilidades que me ofrece. Si te ha gustado ver este dibujo en Boli Bic en digital sobre una tablet, deberías ver este vídeo en el que hago un dibujo en Boli Bic de la manera tradicional completamente. Con esto, un papel y nada más.